reparte la profesora Van Damme, que supuestamente la tenía que presentar, pero ya la conocen. Ella nos va a hablar sobre William Shakespeare. Y según el crítico Bloom, el poder de Shakespeare se resume en su última tragedia, Antonio y Cleopatra. Pero nos quedó Shakespeare para el final. Y como habitualmente se dice, por ser el último, será el menos importante, los dejo con la profesora Rodríguez Van Damme, le dejo la pregunta abierta. Bueno, el enfoque mío es un poquito distinto. Yo me voy a concentrar más bien en la lectura que hace Shakespeare como autor. Usted sabe que Shakespeare no va a la universidad. ¿No? Yo sé. Ahí, bueno, Shakespeare no pasa por la universidad, no tiene una formación universitaria, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. Él escribe su obra utilizando lo que ha aprendido en la escuela. Él utiliza los textos que ha estado leyendo en su recorrido de escuela primaria y secundaria. No sabemos realmente hasta qué nivel llega, no sabemos si termina la secundaria, no sabemos mucho. Sí sabemos por la existencia de documentación, no concretamente de la escuela de Stratford a la cual él concurre, sí por la existencia de currícula de otras escuelas en otras ciudades, más o menos que tienen una data bastante contemporánea con la época en la cual Shakespeare ocurre en la escuela. Sabemos más o menos cuáles son los textos que los alumnos van recorriendo. Sorprendentemente, tanto en la primaria como en la secundaria, los alumnos son expuestos a una variedad de textos realmente muy asombrosa en cuanto a la vastedad, la profundidad, el nivel de complejidad, y son alentados a responder a esos textos. Hay prácticas que aún hasta el día de hoy persisten en las escuelas, digamos, del mundo angloparlante, en las cuales los alumnos son invitados a responder a determinados textos, escribiendo textos propios, pero con, por ejemplo, siguiendo el estilo retórico de tal o cual autor, ¿no? Es decir, las técnicas de composición que acompañan a Shakespeare durante el transcurso de su carrera como dramaturgo son técnicas que ha aprendido en la escuela. Leer una fuente, analizarla, memorizarla y después reescribirla, reinventarla, dándole algún giro particular que produce el embellecimiento de ese texto. Es decir, son prácticas que hoy en día uno censuraría diciendo, bueno, esto se parece mucho al plagio, es lo que normalmente tratamos de desalentar en nuestros alumnos, pero en realidad los isabelinos las veían como marcas de auténtico genio, porque de lo que se trata es de operar sobre esos textos fuentes lo que ellos llamaban un torneado vivaz, ¿no? El torneado como hace el tornero, es decir, darle, tomar la madera y darle una forma bella, ¿no? La madera es ese material conocido, ese material que todos conocen, y entonces el verdadero genio la tornea la tornea, bueno, en el yunque de su inventiva, ¿no? Y con eso crea algo que es no nuevo desde el qué de lo que se cuenta, sino novedoso desde la forma en la cual lo cuenta. En eso consiste realmente, en gran parte, el genio de Shakespeare. Shakespeare no inventa absolutamente nada, no inventa ninguna trama,
toma siempre historias que son conocidas y que él sabe que son conocidas, y también eso le permite entrar con su audiencia, con la audiencia shakespeariana, con la audiencia isabelina que concurre a ver sus obras en el teatro, le permite entrar en un juego de interpelación de la memoria colectiva de esa audiencia. Él sabe que utiliza pasajes que son conocidos por aquellos que han ido a la escuela, son conocidos por aquellos que los han estudiado en la escuela, pero también son conocidos por el resto de la audiencia, porque son, en muchos casos, son historias que han circulado también de manera oral. Entonces, por ejemplo, en el caso de Antonio y Cleopatra, él toma en este pasaje que yo les seleccioné y que tuve la audacia de no incluir una traducción, me van a disculpar, él toma como base para este pasaje un pasaje de lo que era un manual de historia que manejaban los chicos en la escuela en ese momento, que son las vidas paralelas de Plutarco. Acá está tomando las vidas paralelas de Plutarco, concretamente el libro dedicado a la vida de Antonio, ¿no? A la vida de Marco Antonio. Ustedes saben que, bueno, Marco Antonio en su madurez tiene este romance con Cleopatra en Egipto, ¿no? Y Marco Antonio es un personaje que está permanentemente oscilando, va alternando, va viajando de Egipto a Roma, ¿no? Y entonces eso también a Shakespeare le permite jugar con la perspectiva romana que hay sobre Cleopatra y proponer su propia perspectiva de Cleopatra, quizás una perspectiva egipcia, pero probablemente sea una perspectiva más bien que supera a esas dos visiones que están en contraposición durante toda la obra, ¿no? La lectura romana de Egipto y la lectura egipcia de Egipto y de la figura de Cleopatra. Lo interesante, si ustedes se fijan sobre la parte derecha, yo les voy a leer muy rápidamente una traducción de ese pasaje. Este es el pasaje que Shakespeare toma prácticamente de manera textual de las vidas de Plutarco. Acá estamos, la llegada de Cleopatra en su barco. Cleopatra se resolvió a navegar por el río Citno en galera con popa de oro, que llevaba velas de púrpura tendidas al viento, y era impelida por remos con palas de plata, movidos al compás de la música de flautas, oboes y cítaras. Iba ella sentada bajo dosel de oro, adornada como se pinta a Venus. Asistíanla a uno y a otro lado para hacerle aire muchachitos parecidos a los amores que vemos pintados. Tenía asimismo cerca de sí criadas de gran belleza, vestidas de ropas con que representaban a las Nereidas y a las Gracias, puestas unas a la parte del timón y otras junto a los cables. Sentíanse las orillas perfumadas de muchos y exquisitos aromas, y un gran gentío seguía la nave por una y otra orilla, mientras otros bajaban de la ciudad a gozar de aquel espectáculo, al que pronto corrió toda la muchedumbre que había en la plaza, hasta haberse quedado Antonio solo, sentado en el tribunal. La voz que de unos en otros se propagaba era que Venus venía a ser festejada por Baco en bien del Asia. Ese es más o menos un resumen bastante expuesto del texto de Plutarco. Cabe aclarar que probablemente Shakespeare haya podido leer el original en griego, y también al mismo tiempo tiene acceso a esta versión del texto. Es una traducción contemporánea a Shakespeare de la década del 70, en el siglo XVI, que está traducida por Thomas North. Lo interesante es que Thomas North no traduce directamente del original, sino que traduce de una traducción francesa de Jacques Amyot, de este original de Plutarco. Es decir, el texto que Shakespeare toma para este pasaje es, digamos, una tercera generación, ¿no es cierto? Es una traducción de una traducción
del original de Plutarco. Y que, por cierto, el texto en inglés, no me voy a detener a analizar concretamente, vamos a hacer es comparar. El texto en inglés, el texto de North, es un texto realmente muy atractivo. O sea, ya de por sí, como texto fuente, es un texto muy bello, con una prosa muy elegante. Y bueno, lo que tiene también de atractivo Plutarco es el análisis de las figuras históricas, muy detallado de las características de su personalidad, y en este caso, esta descripción bastante detallada que hace de Cleopatra. Vamos a ver qué hace Shakespeare con este texto. Esto sí me gustaría leérselos, o sea, les leo rápido el Parlamento de Enobarbo, en el cual habla de Cleopatra. Esta es una escena bastante larga, en la cual los personajes romanos que están reunidos han estado arreglando, han estado organizando una alianza matrimonial entre Antonio y Octavia, que es la hermana de Octavio. Antonio, junto con Octavio y Lépido, son los tres miembros del triunvirato, que ya está empezando a entrar en decadencia, y entonces se intenta esta especie de alianza matrimonial para tratar de consolidar, apuntalar esta alianza que ya se está empezando a desmoronar entre los miembros del triunvirato, ¿no? Es decir, el triunvirato se está empezando a desintegrar. Con lo cual, la ironía de este pasaje es que, primero, la descripción absolutamente bella, sensual de Cleopatra, y más que de la persona de Cleopatra, del encantamiento que emana de Cleopatra, del hechizo que emana de Cleopatra, está siendo hecha por un personaje romano, ¿no? Los romanos tienen esta especie de desprecio por Egipto, y en particular tienen la peor opinión posible de la figura de Cleopatra, y además la está haciendo con gran belleza en un momento de la escena en que a nosotros como audiencia nos queda claro que Antonio no va a estar con Cleopatra, que nuevamente Antonio, que ya es viudo, va a casarse con otra mujer. Es decir, es el momento en el cual Antonio probablemente tenga que abandonar a Cleopatra para siempre en función de sus responsabilidades como miembro del triunvirato en Roma, ¿no? Entonces, Enobarbo nos dice, I will tell you, pregunta, ¿no? Como era Cleopatra, entonces les dice, I will tell you. The barge she sat in, like a burnished thrown bird on the water. The poop was beaten gold, purple the sails, and so perfumed that the winds were lovesick with them. The oars were silver which to the tune of flutes kept stroke, and made the water which they beat to follow faster, as amorous of their strokes. For her own person it beggared all description. She did lie in her pavilion, cloth of gold of tissue, picturing that Venus where we see the fancy outwork nature. On each side her stood pretty dimpled boys, like smiling cupids, with divers coloured fans, whose wind it seemed to glow the delicate cheeks, which they did cool, and what they undid did. But gentle women like the Nereides, so many mermaids, tended her in the eyes, and made their bent adornings. At the helm a seeming mermaid steers. The silken tackles swell with the touches of those flower-soft hands that yearly frame the office. From the barge, a strange, invisible perfume hits the sense of the adjacent walls. The city cast her people out upon her, and Antony, enthroned in the marketplace, did sit alone, whistling to the air, which but for vacancy had gone to gaze on Cleopatra too, and made a gap in nature. Lo primero que nos menciona es la barca, es decir, en realidad la descripción de Cleopatra que estamos esperando con todos los detalles no va a venir nunca. Lo que va a describir es todo lo que rodea a Cleopatra, para darnos una idea de cómo esta fuerza, esta sensualidad que emana de Cleopatra tiene un efecto transformador sobre todo lo que la circunda, y nunca nos dice cuáles son los detalles de la belleza extraordinaria de esta mujer. Nunca nos dice
nos deja pensando, si todo lo que la rodea se transforma con esta belleza, ¿cómo debe haber sido esta mujer que es, yo creo, de todas las heroínas de Shakespeare, es la más importante, ¿no? Es el gran Ninon de Shakespeare, de toda su obra. Y entonces empieza relatando acerca de la barca, ¿no? La barca en la que, la barca que menciona Plutarco, ¿no? Acá dice Plutarco que ella toma esta barca en el río Citno, y que la popa era de oro, las velas eran púrpuras y los remos eran de plata, y que los remos seguían una especie de ritmo, ¿no? en el remar, que iba como acompasado con el sonido de determinados instrumentos, ¿no? Ahora, el detalle que Shakespeare le agrega a la barca, esta barca, de la cual Plutarco dice tenía la popa de oro, Shakespeare dice, la barca en donde ella iba sentada era, dice, como un trono lustroso que ardía sobre el agua, ¿no? Es decir, le agrega este detalle, la barca es como un trono lustroso que arde sobre el agua. Y ahí tenemos también la descripción de los elementos, cómo los elementos tenemos algo que arde sobre el agua, es decir, un imposible, la fusión de los opuestos, ¿no? En una imagen que realmente es bastante imposible de creer, pero de alguna manera está abriendo esta enumeración de estos opuestos y de estos imposibles para que empecemos a entender qué es lo que genera Cleopatra, ¿no? Y viene realmente con toda la magnificencia de prácticamente de una diosa, ¿no? Un trono lustroso que arde sobre las aguas. La popa, dice, Plutarco nos decía, la popa era de oro, listo. Acá Shakespeare le agrega, la popa era de oro repujado, de oro como martillado, ¿no es cierto? Es decir, hay un trabajo artesanal sobre ese oro que de alguna manera nos está empezando a atraer la atención sobre otra cosa que Shakespeare nos quiere decir a través de este pasaje. Este pasaje es un pedazo de oro que Shakespeare está repujando con este martillo de su inventiva, ¿no es cierto? Ahí es donde nos está empezando a llevar. Y dice, Plutarco nos dice, las velas de esta barca son púrpuras, ¿no? Y Shakespeare le agrega, las velas son púrpuras y además están tan perfumadas que enamoran al viento. El viento, dice, se siente enamorado, se siente arrebatado de amor por esas velas, ¿no? Es decir, hasta todo esto que rodea a Cleopatra genera esto, ¿no es cierto? Es decir, las velas de alguna manera se han contagiado de la seducción de Cleopatra y entonces este perfume que emana de las velas enamora al viento, ¿no? Y entonces